Muy buenas noches a todos. De nuevo, bienvenidos a este espacio de Colganados, un nuevo conversatorio. Eh, Hoy vamos a estar en la compañía de un hombre bastante interesante. Esperemos que todos las preguntas están abiertas. La intención es que hablemos bastante hoy de finanzas. Eh, ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Si me escuchan, me gustaría leerlos desde dónde, desde qué parte del país y del mundo se están conectando con nosotros. Noche, ya estamos corrigiendo, ya nos vamos a conectar con Carlos. ¿Ya me escuchan bien? ¿Sí? ¿Sí? Venga, yo voy a conectarlo. ¿Listo? ¿Cómo me ven? ¿Cómo están? Nos escriben de Santa Rosa de Osos en Antioquia, de Sincelejo. Perfecto. Perfecto, ya van a ser las 8 de la noche, nos vamos a conectar con Carlos. Espero que este espacio es un espacio de todos ustedes, pero lo aprovechemos al máximo. Vamos a conectarnos con Carlos en este instante. Carlos, muy buenas noches, ¿cómo Felipe, estás? ¿cómo va todo? ¿Bien o no? Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo te ha ido? Todo bien, hombre, Felipe, todo bien ahí, trabajando bastante. Qué bueno, qué bueno. En primer lugar, Carlos, muchas gracias por aceptar este tu espacio y esta tu casa de Colganados. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Para nosotros es un honor tenerte en el conversatorio y va a ser, y yo sé que todos lo vamos a disfrutar hoy bastante. Te va a ser un espacio de aprendizaje. La intención es que disfrutemos este rato. Eh, para todos los que no te conocen, quisiera presentarte. Carlos es uno de los hombres más competentes en el área financiera en el país. Él tiene un Major Viking en una universidad en Sydney y es CEO de La Ceibita, ¿correcto? Cuéntanos un poco de ti, de tus orígenes, de lo que has hecho. Cuéntanos un poco. Vale, Felipe, pues muchas gracias por la invitación. Hoy voy a reemplazar aquí a Francisco con una cervecita en vez del vino de él, eh, y ¿Correcto? para que sea un conversatorio relajado. Mm, Hombre, básicamente yo soy administrador de empresas y economista. Eh, Soy tal vez veterinario frustrado. Hay una historia que muy poquita gente sabe. Pues a mí me gusta desde chiquitico, me gustaba muchísimo la finca, me llevaban demasiado allá. Pasé, tal vez siempre he pasado los mejores momentos de la vida pues en la finca. Es un tema siempre muy familiar. Sí. Y hicimos en la finca un curso de nación para que los empleados aprendieran a inseminar por allá como en el 95 o alguna cosa de ese estilo. Y el único del curso que no fui capaz de pasar el cervix fui yo. Entonces, ¿Y qué te ay, motivó entonces, teniendo esta afinidad y teniendo una experiencia temprana con las vacas, cómo entras al mundo financiero? no, a mí me iba muy bien en el colegio en matemáticas y en esas cosas y siempre me han gustado mucho los negocios, y entendí rápido que la administración de empresas era una carrera que es bastante versátil, que uno puede hacer pues muchas cosas, no solo pues
en el área, digamos, financiera, sino de mercadeo, en recursos humanos. Yo tengo amigos que están trabajando, que estuvieron conmigo, que trabajan en una cantidad de áreas diferentes. Y bueno, me pareció una buena opción. Estudié en el CESA, que es una universidad pues, que estimula mucho el emprendimiento. Y después tuve la oportunidad de irme a estudiar economía a Australia y volví y arranqué a trabajar en un banco. Ahí estuve un año y después me pasé a trabajar al brazo financiero de una compañía agrícola que se llama Cargill, que es la compañía agrícola más grande del planeta, la privada pues, más Correcto. grande del planeta. Ahí duré 15 años y bueno, ahorita estoy eh, como vicepresidente de inversiones líquidas, pues de invertir plata y trabajo en la oficina de una familia, de un grupo empresarial colombiano, pues para esta familia. Y pues bueno, ahí he encontrado la afinidad de estar en los dos mundos, en el mundo de las vacas y en el mundo financiero, porque nunca abandoné la finca, la verdad. Cuando estaba acá en la universidad, me Correcto. pagaban ¿Cómo? y mi mesada era ir a la finca. Y cuéntanos un poco cómo ha sido precisamente esa integración de pertenecer al mundo financiero, a las inversiones, a la banca. ¿Cómo ha sido esa integración y ese vínculo con la ganadería y con el sector agropecuario? ¿Cómo se ha formado eso? Hombre, yo creo que estar en los dos mundos es una oportunidad, ha sido una oportunidad para mí muy interesante porque me permite ver las cosas buenas y malas de ambas partes. Yo creo que a mí el campo desde chiquito me ha apasionado. Yo soy la tercera generación que está en la finca. Mi abuelo compró eso en 1949, después siguió mi mamá murió en el 2011, cuando mi mamá estaba viva yo trabajaba con ella, alcanzó a echarme como 3 veces, pues siempre trabajar con los papás es un poquito complicado. Yo Es creo que muchos, complicado, trabajar con la sí, sí, familia no sí. es fácil. Y bueno, después cuando mi mamá murió, yo quedé con la finca y estoy 100% a cargo desde el 2011, pues manejándola y pues, pero obviamente el tema de la leche empieza en 1978 por la necesidad de generar algo de caja, eh, porque pues en su momento mi mamá tuvo un apretón de liquidez y necesitó generar caja y era una finca de cría y empezaron a ordeñar y ahí nacimos. Y ahí nacimos y yo 50 pues años desde en el chiquito negocio, siempre. lo que te podrías decir entonces. 40 y pico de años ordeñando en tierra caliente cuando nadie lo hacía, cuando no se conseguían casi ordeñadores. Yo me acuerdo cuando yo estaba chiquito, cuando decidimos ordeñar 2 veces al día y los ordeñadores renunciaron. Y todavía Entonces suele tocó echar pasar, eso para todavía atrás suele un pasar. Yo poquito. creo que Sí, exacto. eso aún no se ha superado en muchas partes. Exacto. Entonces, pues, poder comparar los dos mundos es muy chévere. En mi trabajo actual, yo, pues, digamos que en esa oficina busco hacer negocios rentables desde el área Correcto. financiera. Es decir, la oficina se divide en inversiones directas, que sería más como invertir en una finca, y en inversiones líquidas, que son más inversiones en acciones, bonos, monedas y cosas de ese estilo. Y entonces, pues, puedo comparar las dos cosas. Sin duda las dos me gustan mucho y soy un Correcto, afortunado de poder hacer correcto, las dos cosas que me gustan en la vida. correcto. Para los que no conocen, cuéntanos de qué se trata tu proyecto ganadero. ¿Qué es la Ceibita hoy? ¿Dónde te encuentras Mira, ubicado? Cuéntanos un poco de tu sistema productivo en Trópico Bajo. claro, mira, la Ceibita es un proyecto de lechería especializada en tierra caliente. Estamos en Mariquita, Tolima, eso es Magdalena Medio, a 500 metros sobre el nivel del mar, 1800 milímetros al año, relativamente bien repartidos. No hay unos veranos tan intensos como los que se han vivido, por ejemplo, en la costa atlántica, esos veranos de 6 meses. No, tal vez mi peor verano en la historia es el fenómeno del niño del 2015, que bueno, unos tres meses y medio o alguna Sí. cosa de ese estilo. Y es un proyecto donde hoy en día estamos ordeñando 135 vacas, la mayoría F1, y tenemos un núcleo de GIR puro, con el cual producimos pues, el F1 y vendemos además embriones y genética por el Magdalena Medio, sobre todo. Entonces es un proyecto que se parte básicamente los ingresos en mitad y mitad. 50% de las ventas son genética y 50% de las ventas son leche. Correcto, correcto. Para los que no saben, la Civita hoy es uno de los sistemas productivos más vanguardistas en Colombia, en el Trópico Bajo.
y es bastante interesante tener a una persona que su vida laboral no ha estado 100% ligada al sector agropecuario, como nos ocurre a muchos de nosotros, sino que su experiencia y su experticia está más en el mundo financiero y principalmente ligado a la banca. En ese orden de ideas, conociendo los dos mundos, conociendo el mundo real, el mundo financiero y obviamente la producción agropecuaria, en este caso basados en sistemas de producción de leche, ¿cómo ves la lechería como opción financiera? ¿Cómo se podría comparar el negocio de la lechería especializada contra otra clase de productos financieros? ¿Qué perspectiva podrías tener vos frente a este tema? Mira, Felipe, sin duda la lechería es un negocio que si se hace bien, es un negocio rentable. Es un negocio difícil porque pues está uno sujeto a una cantidad de factores que no controla, como por ejemplo si llueve o no llueve, o si hace mucho sol o no hace mucho sol. Y entonces pues eso dificulta un poquito la planeación del negocio, pero es un negocio que se puede convertir en un negocio rentable si las personas lo hacen bien. Yo creo que hay básicamente en esto, hay para mí algo fundamental, que es que para poder ser uno lechero, tiene que tener dos características para mí pues, principales. Una se llama disciplina, ser muy disciplinado en todas las labores de la finca, y la segunda, tener foco, saber para dónde va. Porque sin duda en el mundo del agro hay negocios más fáciles. Es decir, si yo no puedo ir a la finca, va a ser mucho más fácil tener una ceba de novillos que una lechería, porque la lechería requiere mucha atención. Pero cuando se hace bien, y es la idea pues de este conversatorio, de ir mostrando cuáles son esos indicadores que hacen ver el negocio atractivo hoy en día. Y yo creo que hoy estamos en un momento muy especial para el negocio de la leche, porque estamos descubriendo cosas que hacía 10 años hubieran sido impensables y que han mejorado un montón las diferentes variables pues, financieras del negocio, y que han hecho el negocio un negocio que, a mi modo de ver, muy interesante. Yo creo que acabas de tocar un tema bien bonito, esta parte de la disciplina y el foco. La lechería particularmente tiene un esfuerzo bastante grande. La lechería es un ejercicio de 24/7, los 365 días del año, pero la parte de la disciplina y el foco realmente está ligado a cualquier actividad económica. O sea que independientemente en el negocio en el que yo esté, debería tener esas dos características para ser exitoso. Esa podría ser una primera invitación. Sí, Felipe, pero yo creo que es que hay cosas que lo hacen un poquito diferente. Ejemplo, yo en mi oficina trabajo de lunes a viernes, trabajamos duro, pues, no sé, 10, 12 horas al día a veces, revisando una cantidad de cosas, pero el sábado y el domingo está hecho para descansar. En el mundo de las fincas eso no pasa. En las fincas hay que ordeñar el 1 de enero y el 25 de diciembre y el 1 de mayo, y generalmente muchos de los problemas de cuando se daña el tanque frío o cuando falla el equipo de ordeño, eso pasa los domingos a las 4 o 5 de la tarde, cuando no hay mucha posibilidad De de acuerdo. generar, de De encontrar acuerdo, una y solución. los Entonces, productores y todos los problemas son los domingos, que es lo más curioso. exacto. Exactamente, entonces eso es un pedacito diferente, pero yo creo que esta es una actividad, hombre, aparte de que lo logra enamorar a uno cuando de verdad le coge el gusto, es una actividad que el COVID ha demostrado que es una actividad demasiado importante. Es decir, la producción de alimentos en Colombia ahorita, que todo el mundo hace 6 meses la daba como un hecho, una cuando empezó la pandemia, el mercado, los supermercados se desabastecieron en algún momento con todo el mundo comprando comida al tiempo. Entonces yo creo que es una actividad muy chévere, y es una actividad que bien hecha genera una recompensa económica atractiva. Eso es importante, es decir, que nos empiecen a ver, ninguna nación podría existir sin garantizar o sin tener una seguridad alimentaria. Y ahí es donde esta clase de actividades deberían de generar mayor valor en la sociedad. Es decir, yo pienso que hay una deuda pública hacia las personas y hacia las personas que están vinculadas al sector agropecuario, porque realmente contribuye a la estabilidad social de las naciones. Y eso yo pienso que el COVID definitivamente ha demostrado esto. Ahora, decías que la lechería puede ser una opción de vida interesante. Eh,
¿cuándo crees o cuándo consideras vos que realmente la lechería es un negocio? Es decir, ¿cuándo deja de ser un hobby y cuándo empieza a ser un negocio? Mira, hagamos como un tema de un poquito atrás de decir qué es un buen negocio. Es decir, ¿Correcto? cuándo entiende uno que hay un negocio atractivo en cualquier cosa que uno haga, ¿cierto? Entonces, la mayoría de los negocios pues tienen una inversión de capital y a partir de ahí pues se desarrolla alguna actividad y se genera un rendimiento por la venta de un producto o venta de un servicio. En los negocios que nosotros vemos en la oficina, los que yo consideraría buenos, digamos, tienen rentabilidades que se miden a través de un término financiero que se llama la TIR, que es tasa interna de retorno, eh, arriba del 15 o 20%. Esos son los negocios que uno ya dice, hey, este es un negocio atractivo, este es un negocio que si se pudiera escalar, tiene un margen interesante para volverlo pues como una empresa o un negocio grande, digamos. Y cuando uno compara esto ¿Correcto? con el tema de la lechería, yo creo que se pueden alcanzar esos márgenes. Pero hay algo más. Cuando uno es inversionista, por ejemplo, y esto es algo muy chévere, porque es que cuando uno es inversionista entiende el valor de la capitalización del dinero, ¿verdad? Es decir, es diferente cuando si tú te ganas 5% durante todos los años, y este es un ejercicio práctico y Sí, fácil, para tú duplicar el valor del capital invertido hoy, duplicarlo, es decir, si metes 100 pesos para lograr 200 pesos, si tú tienes una rentabilidad del 5%, te demoras 14 años. Pero si tienes una rentabilidad del 20%, no te demora sino 3,6, un poquito menos de 4 años. Entonces, el tema de encontrar negocios que generen rentabilidades atractivas se vuelve muy importante. Y yo la verdad creo que no es necesario haber sido el inventor de Google o de Facebook o de Amazon, que ellos son trillonarios, porque sí, correcto. pero para tener una vida digna con un negocio que genere una rentabilidad adecuada, yo creo que la lechería, un negocio de la lechería bien hecho, está en esa capacidad. Y cuando uno mira los números de la gente que lo hace bien, y hay miles de ejercicios, hay casas de concentrados que han hecho ejercicios con gente, y yo mismo he comparado con mis amigos finqueros, uno logra, solamente entendiendo, por ejemplo, hoy, y yo, pues, para hablar un poquito de mi finca, nuestro precio de venta hoy de la leche es 1.240 pesos el litro. Eso fue la quincena que terminó esta semana. Y nuestro Correcto. costo de producción está más o menos en 940 pesos. Es decir, eso tiene un margen bruto de utilidad de 24%. Es un número bien Muy interesante. importante, Claro, muy importante. claro, En 4 años doblas el capital, en ese orden de ideas. exactamente. Más o menos así. Obviamente ese es el margen bruto, ahí hay que descontar otra serie de cosas y todo, pero ¿qué es lo que pasa? Y yo sí considero que la lechería tiene un margen atractivo, pero ¿dónde se muere uno? Porque es que lo que tiene que tratar de buscar es volumen, porque si tú te ganas, y lo discutíamos en estos días, por ejemplo, pues la gente que saca 50 litros diarios, ¿cierto? Por ejemplo, y entonces es una persona que vende a 1.000 y, por ejemplo, que produjera 500 pesos. Pues sí, tiene Correcto. 500 pesos de margen, pero su ganancia, su utilidad final, la cantidad de plata que se puede llevar al bolsillo por día es relativamente poca y va a tener una vida, pues, digamos, esa persona de pronto le sale mejor emplearse, ¿cierto? O sea, porque pudiera de pronto con su habilidad ganar más plata en un negocio que sea Eso es un un poquito más concepto bien grande. interesante. Eso es un concepto bien interesante y me gustaría que dentro de tu campo de experticia nos hablaras de esa diferencia de concepto. O sea, ¿a qué puedo yo llamar utilidad y a qué puedo yo llamar rentabilidad? ¿Serán sinónimos o cómo lo diferencio hoy en el negocio de la leche? ¿Cómo se interpreta ese par de conceptos? Al final del día, pues, digamos, el negocio hable cuando tiene de producción por debajo del costo de venta. Es así de sencillo. Es decir, si a ti te cuesta producir este pan 100 pesos y lo vendes en 120, tienes un negocio que tiene un margen del 20%. Pero ahí todavía uno no ha podido vivir del negocio. Porque si vendes un solo pan y te ganaste 20 pesos, pues no te alcanzó para comprar el mercado del día de hoy. Pero cuando ya empieza a construir uno sobre eso, con ese margen, a hacer un poco más de volumen y tratar de encontrar estrategias, en este caso en el negocio de la lechería como tal, de ordeñar más vacas o de
hacer, digamos, de poder crecer el negocio, pues ya empieza a obtener uno con ese margen, va construyendo como la utilidad pues que el negocio genera y es que y al final lo que uno tiene que buscar. Correcto, correcto. Eso quiere decir que es probable en ese orden de ideas que muchas veces le pueda quedar más dinero a una persona que tiene un margen de rentabilidad del 10% versus una persona que puede tener un margen de rentabilidad del 50%. Y la diferencia en último la termina siendo el volumen vendido. Y esto es Sí, sin duda. importante, esto es importante decirlo. Eh, ¿Consideras entonces en ese orden de ideas que la lechería, una persona podría vivir dignamente y tener una gran calidad de vida en el negocio de la leche? Si cumple las dos características que hablé al principio de tener mucha disciplina y foco, sí. ¿Por qué? Yo hoy considero que la lechería puede ser tan buen negocio como uno quiera, cuando uno lo administra bien y está encima de los detalles, porque la verdad la lechería es un tema de detalles y arranca desde el momento donde la vaca da su cría o inclusive antes, porque si le hizo un buen proceso de preparto, significa que va a tener un pico más alto de lactancia. Si tiene el pico más alto, pues va a dar más leche, porque por cada litro de más de pico, que tú sabes mejor esa historia Correcto. que yo, cuántos litros de más da en la lactancia, después si la ternerita que esa vaca parió tuvo un acceso adecuado a calostro y todo lo demás. La lechería yo creo que es el negocio que más detalles, de los negocios que yo conozco, es el que más De detalles acuerdo. Esto es importantes lleno de- tiene, porque uno arranca y después arranca con el tema del pasto, que seguramente ahora podemos tocar ese tema que para mí es como donde está la clave del éxito al final de este tema, pero también es importante si tienen agua, también es importante si se van a suplementar o no. Y hay una cantidad de detallitos que terminan siendo pues claves para que el negocio funcione. Si se hacen mal, la Correcto. lechería rápido lo puede hasta quebrar a uno. Eso es algo que yo hace 20 años hubiera dicho que era imposible, pero si a ti te coge un verano, no tienes comida, ordeñas 200 vacas, ¿cuánto vale llevarle la comida comprada a tus 200 vacas? En 2 o 3 meses ya no tienes aire. Lo decías ahorita, que hay muy pocos negocios que puedan llegar a tener un margen de rentabilidad por encima del 20, 25, incluso superiores al 30%, como mucha gente los puede obtener en el negocio de la leche. Y digamos que en el sector agropecuario es complicado encontrar negocios que puedan ofrecer ese margen. Pero imagino que similar a lo que ocurre en el resto de negocios, sobre todo en el sector financiero, cuando yo aspiro a esos altos márgenes de rentabilidad, también tengo que tener en cuenta que estoy ante un gran riesgo y a mayor riesgo, mayor oportunidad de ganar, pero pues también la misma probabilidad de perder. Y ahí es donde se hace bastante interesante el concepto que vos dices de disciplina y foco. Es que en esa historia, Felipe, digamos, uno dice, hey, ¿qué negocios hay buenos en el agro? Y Colombia tiene unas ventajas competitivas que son claras en términos de las cosas que aquí nos pueden salir bien. Por ejemplo, uno empieza a ver que ya el aguacate Hass se está exportando. Claro, sin duda el aguacate Hass es un producto que funciona bien, que tiene buen precio de venta, buen mercado, buenos márgenes, pero ¿cuánto es la inversión para montar una finca de aguacate Hass? ¿Y Sí, cuánto tiempo toca esperar? ¿Y cómo se compara eso contra el tema de las vacas? Que es que las vacas, la gran virtud que tienen es que son muy incluyentes. Es decir, le puede ir bien a una persona que tenga 50 vacas o 30 vacas o 100 vacas o 5.000 o 20.000. Y esa es es un la gran negocio virtud bastante que, democrático. Es un negocio exactamente. muy democrático. Y hoy en día lo que nos está pasando es que cada vez se está democratizando más, porque al final del día, en este negocio, por ejemplo, en la producción de leche en el trópico bajo, nosotros tenemos una gran virtud y es que pues, encontramos el Ferrari de la producción de leche en tierra caliente, que es, en mi opinión, pues el girolando o los cruces, digamos, de vaca europea con vaca cebulina que le permiten a uno tener unas ganancias de productividad importantes. Hay una historia buena en economía que dice que no hay almuerzo gratis y yo creo que la vaca de tierra caliente en el F1 es un almuerzo gratis porque trae lo mejor del mundo Correcto. europeo y una cantidad de 10 vacas litros. seleccionadas por 200 años para hacer leche con unas vacas cebuinas que dan resistencia y adaptación al trópico y que además ya están empezando a ser seleccionadas pues hace, no sé, 30 años para producir leche, pues más o menos. Entonces esa es una historia muy chévere del vehículo
que existe, por ejemplo, en el trópico bajo colombiano para poder tener una lechería con estándares, digamos, de primera línea y que permita. Sabemos una consulta, ahorita hablando de mejorar la productividad para que esto sea un negocio digno. Y realmente uno se encuentra que cuando no hago bien las cosas, obviamente entro en un círculo vicioso. Si los márgenes son estrechos, pues tengo poco dinero disponible para hacer inversión y poder tener, obviamente, mejoramiento en el app. Eso significa que yo tengo que salir a buscar capital. La principal alternativa para buscar capital normalmente es la banca, ¿sí? Pero tenemos ese paradigma, todos los que pertenecemos al sector agropecuario frente al sector financiero y frente a la banca, y por eso me gustaría hacerte la pregunta a ti, es que decimos, ¿para qué voy a ir al banco si a mí no me prestan plata o las tasas de interés no son adecuadas para el sector agropecuario? Eh, es decir, tenemos un miedo especial hacia la banca, tenemos un miedo especial hacia la deuda y eso muchas veces nos imposibilita tener capital para poder apalancar el negocio. ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué piensa la banca o cómo lo ves desde tu perspectiva pensando en la inversión en el sector lechero? Mira, yo me iría inclusive hasta un pasito atrás. Nosotros los ganaderos en general somos pésimos para armar un flujo de caja. Nadie, o sea, cuando uno va y le pregunta a la gente, bueno, ¿cómo es su flujo de caja los siguientes 6 meses? ¿Qué espera vender en leche? ¿Qué espera vender en terneros o en novillas o en embriones? Nadie en realidad, son muy poquitas las personas que lo tienen montado. Entonces, ahí arranca el problema y un poquito la pena de ir al banco. Porque hay una mala concepción de la forma como se otorga un crédito. Es decir, cuando uno va al banco y pide un crédito, entonces uno llega muy orgulloso porque es dueño de una finca y tiene un terreno que es muy valioso seguramente, en mi caso heredado, en otros casos comprado, y es una finca que vale un montón de plata porque pues la tierra en Colombia es, ¿Correcto? en mi opinión, relativamente cara. Entonces uno llega a decirle al banco, oiga, es que yo quiero montar un proyecto y quiero un crédito y aquí traigo como garantía mi finca. Bueno, señor, ¿y qué produce su finca? O Sí. cuál es, muéstreme el flujo de caja, que es lo que muestra al final qué produce la finca. Y no tenemos ni idea de esa historia. Entonces el banco tiene una decisión muy difícil, porque claro, aunque la garantía es buena, el banco no presta contra una garantía. Eso es, ahí es donde la gente está un poquito incorrecta en la forma como ve la banca. El banco presta contra un flujo de caja. Al banco no le interesa quedarse con la finca de alguien, porque cuando, por ejemplo, yo hago un proyecto, hipoteco la finca, el proyecto sale mal y el banco se queda con la finca, el banco no tiene idea qué hacer con la finca. Le va pésimo yendo con la finca. Vuelve un secuestre a los 6 meses, la finca está enmontada, la finca se cayeron los cercos, no pagaron trabajadores, no hay nadie que haga nada. Entonces, ahí es donde arranca el tema difícil para que la banca entienda el mundo agrícola y sobre todo pues el del finquero tradicional. Y Que piden además un no solo balance, necesito. no existe. Y eso quiere decir que la primera invitación es, inclusive yo necesito un flujo de caja no para pedir prestado, sino porque realmente necesito conocer mi negocio y cuál va a ser mi perspectiva Exacto. futuro. O sea que esto tiene que empezar desde la planeación. Mira, Felipe, yo creo que el concepto de flujo de caja, si la gente saliera con ese concepto hoy, yo quedaría feliz, ¿cierto? Y hicimos una gran labor. ¿Por qué? Porque es que el flujo de caja es el corazón. Uno no se quiebra sino por el flujo de caja. Es decir, uno se quiebra cuando no tiene para pagar la cuenta de mañana. Y yo he visto proyectos ganaderos grandes, ambiciosos, que se han quebrado porque no tienen la caja para pagar la cuenta del concentrado o la factura de la luz o cosas de ese estilo, ¿verdad? Y el flujo de caja al final es el corazón de la compañía y es lo que uno tiene que cuidar de verdad si quiere tener una empresa exitosa, de lo que sea, ¿verdad? Porque si tú no tienes flujo de caja suficiente para comprar tu materia prima, produces, no sé, lo que sea, alcohol, y no se puede comprar la caña o las cosas que necesita para producir ese alcohol, no va a haber forma que esa compañía salga adelante. Entonces, yo creo que ese es el pedazo más importante que uno tiene que entender y que tiene que cuidar. Ahí está el corazón de todo negocio, en que el flujo de caja
uno lo tenga claro y lo pueda entender y lo sepa planear y lo sepa un poquito ayudar para cuando tiene baches. Y esto es un tema sencillo. En verano, por ejemplo, uno sabe que la leche se le puede caer 20 o 30%. Por favor, quisiera ver el primer ganadero que me diga que es capaz de recortar gastos al nivel que se le cae la leche cuando la finca entra en un verano o en una Correcto. situación difícil por el clima. Es imposible. Es más, los gastos suben, porque ahí sí toca pensar en que había que comprar ensilaje, heno, que tocó traer pollinaza o más concentrado o hacer otro tipo de cosas. Entonces, ese tema del flujo de caja es muy importante para que la gente tome conciencia y lo empiece a construir. Y en realidad es sencillo, o sea, un flujo de caja de una finca es relativamente fácil de construir. Te lo pongo si uno le pregunta a la persona dos o tres cosas. Yo le digo, Felipe, ¿cuánto es el promedio de producción de las vacas de ustedes en Colganados? Entonces me dirás, hey, es 25 o 28 litros. Listo. ¿Y Correcto. cuántas vacas ordeñan? No, ordeñamos 100. ¿Ya cómo venden la leche? No, a 1200. Pues es fácil. 100 por 28 por 1200. Y ese es el Correcto. ingreso. Hey, ¿cuánto te gastas? No, tanto en empleados, tanto en concentrado, tanto en no sé qué. Me queda libre tanto. Yo sé que con eso más o menos puedo contar. Y ese nivel de producción es relativamente estable, a menos de que pase un accidente. Y si uno lo mueve a una finca de ceba, uno también le pregunta a alguien, ve, mira, en los últimos 4 o 5 años, ¿cuánto te ha ganado aquí el ganado en kilos mensuales? No, esta finca ganan 12 kilos, ganan 15, ganan 18. Es relativamente fácil de construir. Aló, Felipe, ¿estás ahí? Felipe, Felipe. Carlos, ¿me escuchas? Ya Sí, volvió la ahí te volví a conexión. oír. Perfecto. Te decía que Ya. nosotros en el sector agropecuario eh, uno de los componentes que más juega, que es el clima, que es algo que no podemos controlar. Y obviamente, cuando vienen los fenómenos de extremo invierno o de extremo verano, pues la productividad se baja y por lo tanto el flujo de caja se ve disminuido y como acabas de decir, el flujo de caja es realmente el corazón del negocio, la caja es la reina, cash is the key. Eh, ¿Qué estrategias puede emplear un ganadero para mejorar el flujo de caja en épocas de crisis? Mira, te voy a contar las mías. Las mías son relativamente sencillas. Mis apretones de flujo de caja en la ceibita se dan en meses muy específicos. Digamos, febrero, que es el mes que pago los prediales y pago las cesantías de los empleados, es un mes donde se aprieta el flujo de caja. Y agosto, cuando es el verano más fuerte, es un mes donde se aprieta el flujo de caja. Un poquito las estrategias que yo he tratado de armar para minimizar ese problema de flujo de caja es que eventualmente uno, por ejemplo, en una lechería siempre tiene animales de descarte. Entonces, Correcto. pues yo trato de organizar que la venta de vacas de descarte, que ya van a salir de servicio, o la venta de novillas, o las ventas, digamos, extraordinarias dentro del negocio, los trato de cuadrar para que estén en esos momentos donde voy a tener un déficit de flujo de caja. Así puedo dormir tranquilo. Entonces uno lo que hace es, digamos, en el caso específico de mi finca, más o menos nosotros reemplazamos el 12% de las vacas cada año. Entonces yo sé más o menos cuántas vacas son, pues digamos, tenemos 200 vacas, yo sé que voy a tener 24 vacas para vender en el año, más o menos, y pues las organizo para venderlas en las épocas donde de verdad necesito ese empujón en la caja para no estar estresado y estar buscando con urgencia plata, que pues cuando la busca con urgencia es más difícil encontrarla que cuando la busca con tranquilidad. Y esto también es planeación, porque entonces Exacto. esto significa que si conozco mi flujo de caja, sé en qué momentos del año tengo que echar mano de estas alternativas como las vacas de descarte. Ahora que hablamos de vacas de descarte, en la lechería la unidad productiva indudablemente es la vaca de leche, ¿cierto? Esa definitivamente es la unidad productiva y la que realmente termina produciendo los litros de leche que vende. Desde el punto de vista financiero,
qué es una vaca rentable, qué no es una vaca rentable y económicamente cuál es el punto de decisión, esta vaca debería permanecer o no debería permanecer en mi sistema. Hombre, yo le he gastado mucho tiempo en tratar de entender eso. Y para mí hay un ítem que es el de mayor peso eh, en el éxito financiero del negocio de la ganadería cuando uno tiene vacas. No significa solo vacas de leche, sino también, pues, digamos, en el negocio de la cría. Ese ítem único se llama la reproducción, ¿cierto? Cuando uno tiene una finca que corre bien en la reproducción y logra mantener una estructura de dato adecuada, y una estructura de dato adecuada sería 80-20, 80% de vacas paridas, 20% de vacas zorras o 75-25. Ahí uno tiene una finca que está alineada para producir plata. Ese sería como, entonces la vaca ideal es la vaca que logra preñarse, digamos, en el menor tiempo posible en nuestro caso. Yo personalmente un término con el cual no estoy de acuerdo es el periodo voluntario de espera. Para mí eso no existe en nuestro caso. Para nosotros, yo si yo puedo preñar la vaca 20 días después de parida, lo haría sin lío. No tengo problema, porque es que el pico de la lactancia o el grueso de la lactancia se obtiene en los primeros 100 días. Entonces, pues, digamos, si uno ordeña una vaca, no sé, nuestro promedio de días abiertos hoy en día está como en 117. A mí me gustaría tenerlo debajo de 100, porque eso haría que yo tuviera vacas recién paridas todo el tiempo. Y ahí es donde yo considero, pues, donde nosotros vemos como el 60% de la leche la dan en los primeros 100 días y el 40% restante la dan en los otros 180 días. Nosotros ordenamos como 280 días en la finca. Entonces, pues sí buscamos preñar la vaca lo antes posible. Eso desde el punto de vista, digamos, económico. ¿Y qué es lo otro que hay que buscar? Pues que ordeñar una vaca mala vale igual que ordeñar una vaca buena. Eso pues es claro. Eso pues, han habido hasta conferencias de eso donde le explican a uno pues una vaca buena y una vaca mala. Hay que tratar de tener las vacas buenas, punto. O sea, en el mismo manejo uno encuentra en su finca vacas que son capaces en la finca mía, por ejemplo, hay vacas de 5.000 kilos en una lactancia y vacas de 3.000 en el mismo manejo. Pues tenemos que tratar de ir a llevar a todas, no sé si a 5.000 porque es difícil, pero de pronto a 4.500 litros en una lactancia. Y eso empieza a cambiar la vida. Entonces ahí empieza a armar uno el otro componente importante en el tema de cómo es una vaca buena, que es el pedazo de la genética. Correcto, correcto. Esto, lo que decías de los tercios de lactancia y de tener las vacas en el primer tercio definitivamente es una de las mejores estrategias, no solo técnicas, sino económicas. Recordemos que las vacas producen alrededor del 60% de la leche de toda su lactancia en esos primeros 100 días. Además, es el momento donde la vaca es muchísimo más eficiente en transformar un recurso, el recurso alimentación, en transformarlo en leche, que definitivamente es lo que queremos. Es decir, que parte de la rentabilidad entonces del negocio lechero está ligado definitivamente a la reproducción. Eso es Exacto, bastante importante. sin duda. Y la reproducción está ligada a Entonces, una en cosa ese que orden para de mí al ideas, final es lo más importante. Dime, en ese José. orden de ideas, ¿cuál es el punto entonces de descarte de una vaca? ¿Cuándo en trópico bajo deja de ser una vaca rentable y debería ser considerado un descarte? Mira, nosotros en la finca tratamos de tener una estrategia que digamos, yo fui a Brasil la primera vez en el año 2009 y me dio pesar no haber ido antes, porque los brasileros nos llevan un poquito de kilómetros en la forma como miran los temas de finca como un negocio. Y ahí en la visita que hicimos a Facenda Calciolandia, que me gustó bastante, me dieron un indicador que he tratado de aplicar. Y es que todos los años busco descartar el 20% de las vacas más malas del hato para reemplazarlas por vacas mejores, para poner una presión de selección, digamos, adecuada a mi modo de ver, buscando cada vez lograr mejoras en la productividad de las vacas. Entonces nosotros pues descartamos bastante por reproducción, tal vez es la cosa donde yo más descarto, yo creo que vacas que le cierren a uno la lactancia vacía, ya se pusieron pues un signo de interrogación muy grande encima de ellas de si se pueden quedar en la finca.
Y la segunda razón por la cual descarto es el tema de que estén por debajo del promedio de producción de lato. Es decir, una vaca que en primer parto hoy esté por debajo de 3.000 kilos en su lactancia, uf, me pongo a estudiarla un poco y en eso sí, yo creo que hay algo que tú y yo tenemos en común y es el tema de mirar mucho el software ganadero, pues que a mí me parece que una finca hoy en día que no tenga un software para No, manejarla, no, no es una sé cómo finca que trabaja. no tiene norte, pues porque es que uno No, no no sé sabe cómo nada. trabaja. De acuerdo. Exacto, No sé, no tiene cómo exacto. trabaja. Es decir, Pa- uno sin información no sabe para dónde va, ni sabe cómo está. exacto, exacto. Para Ahora, mí es la Biblia. hay un indicador que nosotros en Colganados, cuando hablamos de rentabilidad por vaca, que yo pienso que junto a la reproducción es uno de los indicadores más importantes, que es la longevidad. Nosotros al interior de Colganados creemos en las grandes vacas longevas. Y esas vacas longevas son las que terminan fundando familias al interior de la ganadería. Porque si una vaca es longeva, significa que esa vaca se reprodujo bien año tras año. Siempre estuvo en el promedio o superior al promedio y fue una vaca que se enfermó poco. Quiere decir que al final de su vida la rentabilidad de esa vaca es muy importante. Nosotros al interior de la empresa tenemos vacas que están entre los 50.000 a 100.000 litros de leche vendida. Y obviamente ligado a la reproducción. Nosotros consideramos que la longevidad es uno de los puntos más importantes al hablar de rentabilidad por vaca. Pero Sí, pues, pero aquí nos detuvimos en individuo. Cuando yo ya hablo de mi sistema productivo, como lechería, como negocio de lechería, ¿qué indicadores debería monitorear para saber si estoy bien, si voy mal o qué camino debería tomar? mira, yo quisiera decirte una cosa porque el tema que tocaste es demasiado importante. Yo creo que el tema de la longevidad de las vacas es uno de los grandes secretos de la rentabilidad del negocio. Y lo quisiera explicar fácilmente. Por ejemplo, nosotros en la Ceibita, la edad promedio de descarte de las vacas es 10 años. Impresionante. Eh, Eso es es impresionante. O sea, impresionante. Es impresionante. Entonces, cuando uno tiene una girolanda que le dura 10 años y más o menos es 8.5 partos, una cosa de ese estilo, significa que de verdad solamente va a necesitar 10 o 12% de vacas nuevas cada año. Entonces, en una lechería de 100 vacas, donde tú descartas solamente el 10 o el 12%, es decir, 10 a 12 vacas por año, pero tienes, digamos, haciendo una cuenta fácil de 80% de las vacas le dieron cría ese año, tiene 80 vacas paridas, 40 con macho, 40 con hembra, si no usara semen sexado ni nada de ese, ni ninguna cosa de ese estilo, ni embriones, ni nada, una cosa básica. Uno tiene 40 terneras que le nacieron ese año y va a necesitar solamente 12 para el reemplazo. Pucha, le sobraron una cantidad de terneras que pueda poder vender y que ahí en ese pedacito hay un pedazo, una porción importante de la utilidad del negocio que generalmente nadie ve. Entonces, por eso es que el tema de tener una vaca longeva termina siendo importante en esos indicadores de rentabilidad. Y es parte de lo que uno tiene que buscar animales longevos. Por eso cuando a nosotros nos preguntan, y con ustedes en Colganados lo hemos discutido muchísimas veces, cuando uno hace esa lluvia de ideas para entender qué está haciendo alguien y a ver qué porque pues, yo todo el día cuando no estoy hablando de inversiones en la oficina, estoy hablando por lo general de vacas. Entonces uno va y compara qué hacen, qué están haciendo. Y el tema para mí es clave cuando uno empieza a decir, oiga, ¿qué toro usar? No, pues yo necesito usar un toro que, en nuestro caso, que sea bueno en ubres, porque las girolandas se pierden por las ubres, que sea bueno en patas, porque las girolandas se caminan 1 kilómetro al día, que hacen 4 recorridos de 500 metros. Entonces, pues necesita uno buscar toros que sean muy buenos en eso y que le entreguen animales longevos. Mucho. Inclusive, nuestra vaca más vieja hoy en día en la finca tiene 18 años. 18. Entonces, es un tema que esa vaca, pues, o sea, es una absurdo. Y uno no reliquia de quisiera vaca. descartar Son, vaca. Es son una las reliquia. vacas, esas Sí, vacas de la foto, pero esas son las vacas que sostienen a muchas. exactamente. Y la verdad, el otro día alguien me dijo, porque yo las descartaba porque se les caían los dientes, alguien me dijo que en Argentina o en Uruguay les hacían unas cajas de dientes que
¿por qué no se los no compraba una caja de esas de dientes para ponérselas a esas vacas? Porque la verdad son vacas demasiado longevas, mucho, y vienen de dos razas, digamos, la raza Holstein, no sé si durará una vaca 18 años o no, la raza Cebuina sí. Y al uno hacer ese F1, que es el almuerzo gratis, pues el Ferrari del trópico para poder trabajar, pues ahí uno logra obtener esa vaca que es una vaca que al final del día, si uno lo compra en una fábrica, es su máquina que va a estar ahí en los parámetros de producción que uno quiere y que no necesita comprar una máquina nueva para reemplazarla. Yo quiero, con lo que acabas de decir, yo quiero tocar dos conceptos. Uno, el de estructura de dato, que llevas dos veces en la conversación, que me parece demasiado importante y a mi juicio también es uno de los grandes secretos de rentabilizar el negocio. Todos los días es más costoso levantar una ternera. Eso realmente, la inversión de levantar terneras termina siendo una inversión, pero no es barato. ¿Cómo vos decías que necesitas apenas el 12% por año? Eh, ¿Cómo disminuir, cierto? ¿Cuándo empieza a ser bueno y cuándo empieza a ser mal? Yo pensaría que cuando superas el 20% ya empiezas a tener unos niveles peligrosos, pero por debajo del 15% eres bastante eficiente. ¿Y cómo se mejoran estos indicadores? Uno, lo acabamos de tocar, longevidad, en la medida que la edad de descarte en años sea superior. Segundo, la edad al primer parto, en la medida que la edad y primer parto sea inferior. Tercero, mortalidad de animales. Entre menos animales se me mueran en vacas, menos animales se me mueren en terneras, pues menos reemplazo voy a necesitar. Y si necesito menos reemplazo, voy a tener mi área disponible para obtener un mayor número de vacas que realmente son las que terminan generando el cheque. Es decir, que si alguien, una de las cuentas que todo el mundo debería hacer hoy en su finca es cómo está la estructura de datos. Y Felipe, la otro, estructura de datos tiene unos impactos importantísimos, no solo en el negocio, sino en el flujo de caja. Si uno se equivoca y, por ejemplo, tiene 100 vacas y tiene 100 terneras y solo necesitaba 20, pues claro, puede que esté haciendo una utilidad muy importante con esas 80 terneras que le sobran, porque las va a vender muy bien, pero en términos de flujo de caja, las terneras se le están chupando toda la caja que están produciendo las vacas y de pronto va a pasar un mal rato en algún momento porque la finca dice que no da plata. Y ahí es donde yo creo que la gente también, ese es otro de los paradigmas que yo encuentro relativamente seguido. No, es que no me da plata, uno va y la finca está llena de animales, los animales son suyos, sí, 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 venga, ¿y cómo está su estructura de datos? ¿Cuántas vacas tiene? ¿Cuántas terneras tiene? ¿Cuántas? Y no es un tema, yo lo aprendí con sangre. Es decir, algún día tuve una visita y alguien me hizo caer en cuenta de eso y me fui a mirar y claro, por nuestro negocio, que nosotros vendemos bastante genética, vendemos muchas novillas en el año, tenemos una cantidad de novillas grande comparadas con la cantidad de vacas que tenemos. Entonces, obviamente ese levante de novillas vale un montón de plata todos los meses y eso se ve, pues esa plata se recupera cuando se vende la novilla con unos márgenes de utilidad buenos, todas esas cosas, pero al final del día volvemos a la parte original de planear el flujo de caja para poder tener más novillas de las que necesito. Entonces, en mi opinión, la estructura de datos es correcto. 75-25, 80-20 entre vacas paridas y las novillas de reemplazo que uno necesite Y para reemplazar esa parada. en el esquema que vos tienes, me imagino que más o menos debe ser el 70% de los animales adultos versus 30% de animales jóvenes, que eso es bastante interesante. En la medida que yo tengo menos longevidad o mi edad al primer parto es superior, que voy necesitando una mayor cantidad de animales jóvenes, eso implica obviamente que se vaya llegando a 50-50 y el negocio se va afectando. Acabas de tocar un tema No, en es probable que la 50-50 gente uno cobra, está muerto. correcto. Y eso Sí, te quería preguntar, ¿utilidad y caja es lo mismo en esta perspectiva? no, para nada. Yo creo que la caja siendo tan importante a veces es un poquito mentirosa, porque uno siente que tiene un montón de plata en el bolsillo y se la gasta y resulta que era el capital de trabajo que necesitaba para comprar el concentrado, por ejemplo. Entonces, una cosa es la caja, que es, por ejemplo, la que se produce. Inclusive uno podría generar caja artificialmente. Si vos decides que llegó un cliente y le vendiste 20 vacas, generaste un montón de caja, pero ¿está generando utilidad al vender esas vacas? Ni idea, no se sabe. De pronto uno está generando es un problema futuro porque se le va a caer la leche y los costos de la finca estaban hechos para producir
1.000 litros y uno quedó con 700 y le van a hacer falta esos 300 litros diarios para poder pagar los gastos. Entonces yo creo que van por lados diferentes. Y yo tengo un buen ejemplo, hay un buen amigo mío que en estos días veníamos hablando sobre el tema de cómo usar sus vacas de leche. Yo le dije, no, venga, preñémoslas de embrión, que es un tema pues que podemos tocar ahorita en un rato. Yo le dije, cuando usted la preña de embrión, usted cambia de producir un ternero de pesos, con un embrión Girolando Plus, con papeles y todo lo demás. Un negocio espectacular, en la misma vaca es capaz de ganarse 2 millones de pesos más. Y entonces él me dijo, no, pues todo eso suena muy bonito, pero ¿qué pasa si se me abren los días abiertos y se me afecta el flujo de caja? ¿Cómo voy a fondear esa operación para poder generar mayor utilidad? Porque el tema de la utilidad era claro al cambiar un ternero comercial por una ternera Girolanda Plus, pero en una operación donde se le iba a afectar la caja, seguramente, porque claro, al sacarle el toro a sus vacas y trabajarlas con embrión, de pronto se le iban a crecer un poco sus días abiertos. Entonces, eso es un buen ejemplo de cuál es la diferencia entre caja y utilidad. Ahora, acabaste de mencionar el valor de un ternero. Vos estás en trópico bajo. Recordemos que Colombia, el 80% de su territorio está a menos de 1.000 metros sobre el nivel del mar. Significa que podemos considerarnos en sistemas de trópico bajo, donde la mayoría de los sistemas son doble propósito, que se ordeña una vez al día y tiene un ternero al pie. ¿Cómo interpretas vos esa clase de negocios de doble propósito versus lo que es la lechería especializada en el trópico bajo? Hombre, yo creo que son negocios que se parecen un poquito, pero yo no soy tan amigo del tema doble propósito. Es decir, yo creo que al final, si uno se devuelve a entender cómo funciona la cadena, digamos, de la ganadería en Colombia, yo creo que la base general de todo el negocio ganadero la da el precio del novillo gordo. Eso es algo que hemos discutido un montón, porque pues con muchos amigos nos hemos sentado a hablar sobre ese tema. Si el novillo gordo baja o sube, eso tiene mucha influencia en lo que va a pasar en el negocio ganadero. Por ejemplo, si el novillo gordo está muy caro, la gente de doble propósito ordeña menos y le deja más leche a sus terneros. Y por Correcto. ende, digamos, es como la cobertura natural o el amortiguador natural de si hay enlechada o no hay enlechada. Un poquito esa es parte de la historia. Pero si yo personalmente preferiría que en las fincas donde hacen ese tema doble propósito trataran de especializar un poquito más su lechería y especializar un poquito más su tema de ganados de cría, ¿cierto? Porque al final del día, si por ejemplo uno ordeña 200 vacas, que yo he visto, y ordeña 200 vacas de 5 litros y saca 1.000 litros, pues pucha, de pronto es más fácil ordeñar 100 de 10 más Sí, especializadas, donde requiere uno menos área, menos empleados, menos problemas, y las otras 100 o inclusive hasta 120 pueden estar en otros potreros con sus terneros y va a tener uno unos mejores terneros. Eso es algo que yo invitaría a la gente a pensar un poco de cómo hacerlo, ¿verdad? Obviamente, pues desde aquí, desde la comodidad de mi casa es fácil y a veces uno sí requiere la leche de las vacas y quiere ordeñar cualquier cosa que dé más de 1 litro. Pero yo pensaría que hoy el mundo actual de la ganadería en Colombia para producir leche en trópico bajo tiene una oportunidad muy especial. Y es que en el tema de la genética, que en Colganados y en la Ceibita, pues es parte importante del negocio de nuestros ingresos, por lo correcto. que vendemos, un embrión de una ternera Girolanda vale como 1,5 millones de pesos. Casi que con la venta de un ternero de esteto bueno, uno se logra montar en el Ferrari de, de la producción de leche en tierra caliente. Y el que sea más doble propósito, de pronto no lo quiere con Gear, sino que la quiere con Gusera o con Brahman y también funciona. Pero yo creo que vale la pena que la gente empiece a innovar, porque es que si eso, no, es mejor que la de 5 litros le quede un ternero que usted saque gordo de 200 kilos y es un negocio pues bastante mejor al final del día, ¿cierto? Ese es como parte Vos, de la, vos parte de como, la vos historia. como consultor,
como inversionista, como persona que viene del mundo de las finanzas, ¿qué piensas de la genética como inversión? Man, yo creo que la vida le cambia a uno cuando tiene vacas buenas. Entonces la genética una excelente inversión. Es decir, cuando uno arranca un programa de inseminación artificial o de transferencia de embriones, hombre, los saltos en productividad son absurdos. Yo les puedo decir, por ejemplo, que nosotros, las vacas Girolandas Plus hechas con embrión, están entre 800 y 1000 litros por lactancia por encima de las vacas que yo tenía antes, que eran vacas buenas, sin duda, vacas que habíamos construido en ganaderías Holstein, que se habían llevado, pues, digamos, terneras pequeñas, pero donde en su momento no usábamos ni las mejores vacas Holstein, porque uno siempre accedía a las vacas que, cuando yo arranqué en este negocio, yo estaba en la universidad, iba a las fincas a proponer el negocio de inseminar con GIR, y la gente le decía a uno, claro, mire, yo le puedo inseminar las vacas que son malas reproductivamente y las más malitas de leche de lato. Y uno decía, sí, bueno, gracias, me sirve. Y se llevaba uno de esas terneras. Hoy en día tiene la oportunidad de comprar lo mejor de lo mejor. Es decir, los embriones democratizaron un montón el acceso a la genética y no solo eso, han obligado a que la gente que produce Girolando, en tierras altas, en Antioquia, en las zonas altas frías de Caldas, en Nariño, también utilice sus vacas buenas para, Correcto. porque ya una ternera pintada no todo el mundo la compra. No quiere una ternera, pues de verdad, quien está comprando eso está buscando una ternera con unos índices de productividad buenos. Correcto, correcto, absolutamente de acuerdo. Definitivamente te vale casi lo mismo mantener una vaca regular contra una vaca buena, pero el retorno que puede tener esa vaca es superior. Tú acabas Sí, de dar un ejemplo fantástico de que tus vacas que al principio no tenían tanta evolución genética versus las F1 Plus producen entre 800 a 1000 litros más. Y nos exacto. acabaste de dar el dato también Felipe, de que hay una cosa que va a pasar y es que está que se acaba la primera hora del envío. Entonces, si querés, nos podemos Perfecto. desconectar. Entonces nos vamos a desconectar y ya volvemos para seguir el tema. Vale. ¿Vale?